Decime. Eh, digamos, en el final van a venir cuatro problemas igual y que dos de lo que estamos viendo y uno de diagrama de momento y de corte y armazones, ¿no? Pues sí, digamos, depende de cuánto tiempo contemos. Va a haber, casi que esa va a ser la estructura, ¿sí? Muy similar a lo que hemos hecho durante el curso de dos parciales, de cuatro problemas y así nos vamos. Gracias. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Sí, ahí voy a revisar mis correos. Muy bien. Entonces vamos a continuar con esta parte. Ahí está. Ingeniero, yo tengo una pregunta. En el corto a mí me venía un ejercicio que me decían el RX, me daban el RX, me daban el RY y me pedían el, el radio, no sé si es radio o qué, pero polar, me decían. Entonces no sé, porque digamos en las inercias, cuando tenemos inercia en X, inercia en Y y quiero la polar, solo se suman, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tengo R? No entendí eso. Lo que pasa es que usted tiene que despejar para cada una de las inercias del radio de giro. Me imagino que también le dan el Ajá, área. radio de giro. Ajá. Entonces despeja para el radio de giro, los suma y después lo divide dentro del área y lo saca a raíz. Ah, pero digamos es que me daban el radio de giro en X y el radio de giro en Y. Y Ujú. después me pedían el radio de giro polar. Si es que el radio de giro polar es igual a la inercia polar partido el área. Ah, pues ya, gracias. Muy bien. ¿Y si no me daban el área? Pues puede trabajar en términos del área y ahí se le simplifica. Ah, se simplifica. Ah, ok, ya. Gracias. Entonces vamos a continuar con este problema, ¿sí? Dentro de las aplicaciones de los centroides y que corresponde a una placa, a una figura que tiene un peso de W es igual a 98 newton metros, ¿sí? 98 kilonewtons, perdón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que encontrar dónde se encuentra el centroide de la placa de esta figura y ya podemos ahí concentrar este peso y posteriormente encontrar, hacer momentos y determinar las reacciones. Para ello vamos a colocar el punto este como nuestro punto de referencia, nuestro origen. Y y X, ¿sí? Y vamos a encontrar las distancias a cada uno de los centroides, ¿sí? En este caso, vamos vamos a formarlo por un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo de área tal. Le vamos a sumar un triángulo, ¿sí? Un triángulo en otra posición. Y le vamos a restar un círculo, ¿sí? El círculo ahí ya tenemos dónde está su centroide y demás. Entonces ¿qué es lo que me interesa? Las distancias X al centroide o al nuestro eje. Entonces vamos a hacer figura, área, brazo. Brazo le podríamos decir, porque digamos cada placa tiene su brazo, o simplemente X y AX, ¿sí? Entonces, la figura 1,
Vamos a llamarlo el rectángulo, la figura 2 el triángulo y la figura 3 el círculo vacío. Vamos a hacer que el área del rectángulo 800 milímetros por 400 milímetros. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería la distancia Y? La distancia X, perdón, sería 800 milímetros dividido 2. ¿Ve? Ahora para la figura número 3, figura número 2, perdón, que sería el triángulo. El área sería 1/2 de la base, que es 600 milímetros, por la altura, que es 400 milímetros. ¿Sí? Ahí me dicen cuánto les da el valor del área. ¿Y cuánto sería su brazo? Serían 800 milímetros, que es la distancia que hay al punto A antes de que empiece el triángulo, más 1/3 de 600, ¿sí? Milímetros. Ahora para la figura número 3, que sería un círculo, el área sería pi medios, o bueno, sí, pi r al cuadrado, pi por el radio al cuadrado, 100 milímetros al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos da esa área? Y la distancia X, aquí ya nos la están dando, 600 milímetros, ¿sí? Muy bien, ¿cuánto me dan cada una de las distancias y cuánto me da cada una de AX y AY? Muy bien. Miren, si tienen problemas con la tarea, lo miramos al final de la clase. ¿Cuánto me dan cada uno? ¿Cuánto me dan las respectivas áreas? ¿Y cuánto me dan las distancias? Ahorita lo que estamos haciendo es en qué punto se concentra la fuerza, ¿sí? No hemos hecho sumatoria de momento. A1, 320,000. A2, 120,000. Gracias. Esto es 400. Y A3, 31,415. Recuerden, milímetros al cuadrado, milímetros al cuadrado. Muy bien, entonces ya podemos hacer nuestra operación. Solo cuánto nos da la distancia a 80 más 1/3 de 600. Serían 1000, ¿va? 1000 milímetros, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos dan las multiplicaciones? Muy bien, su compañero pregunta ¿por qué no puse la distancia en Y? Lo que pasa es que, bueno, digamos el peso de la figura, ahorita solo por simple intuición, digamos que está por acá aproximadamente, ¿sí? Ahora, yo estoy obteniendo esta distancia, ¿sí? La distancia, y como el peso es totalmente vertical, me interesa una distancia horizontal, ¿sí? Si hubiera una distancia, digamos, estuviera inclinado o algo así, pero para como hacemos momentos, es distancia, si es fuerza vertical por distancia horizontal, ¿sí? Por eso las Y's no son necesarias.
Muy bien, ¿cuánto me da el producto de las inercias por, perdón, el producto de las áreas por sus respectivas distancias X? Si quieren me dan en factor de por 10 a la 3 o por 10 a la... Sí, por 10 a la 3, por 10 a la 6. A que no nos queden números muy grandes. Muy bien, la primera gracia, 128 por 10 a la 6. mm al cubo, ¿sí? Ah, solo en la figura número 3, como esa figura es un espacio vacío, lo vamos a restar, entonces ahí se acuerdan de colocar el signo menos. Ahí. Muy bien, gracias. 120 por 10 a la 6. Al cubo. Inge, yo creo que el X, la figura 2 es 10.000. Es 10.000. ¿Por qué? Es 10.000. Yo puse... No, ¿cuánto? 10.000 es. Bueno, yo creo que... A mí se me Ah, sí, sí, es mil, salió 1000. 10.000, 10.000, creo. Ah, está bien, gracias. Y la figura A3, sí, es 1000. Gracias por confirmar. Menos 18 punto 800, pongamos 85 por 10 a la 6 al cubo, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es encontrar, ¿qué les digo yo? La sumatoria del área total, ¿sí? La sumatoria del área total y la sumatoria de los momentos respecto, perdón, de el área respecto al eje X, ¿sí? Al eje Y, perdón. ¿Cuánto nos da la sumatoria? Recuerden, muy importante con el signo, esta sumatoria y esta sumatoria. Y después pasamos a encontrar nuestra ecuación. Y es igual a, perdón, X es igual a sumatoria de M a X, perdón, sumatoria de áreas, ¿sí? Recuerden con el signo. Muy bien, la área total 408.584. 4 por 10 a la 3 al cubo, perdón, cuadrado. Y a X 237, 229. ¿Cuál de las dos es? Confirmemos ahí. Creo que a dos compañeros les dio diferente respuesta. Muy bien, sí, gracias. 229. Creo que aquí les faltó por el signo, ¿sí? El signo menos, ¿sí? Muy bien, es 229.15 por 10 a la 6 al cubo, ¿sí? Entonces ya podemos hacer nuestra división. 229.15 por 10 a la 6 al cubo
partido 408.584 por 10 a la 3 mm al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos da la distancia X? Que es el punto donde se concentra la fuerza. ¿Cuál da 560.84? Ah, esa ya es la Y. La X, perdón. Ah, bueno, sí. La aproximación es más o menos. Recuerden que como estos son milímetros, entonces van a quedar una variación un poco grande. 560.84 milímetros, ¿sí? Esa es la distancia X, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve esa distancia X? Voy a copiar esta figura. La voy a colocar acá. Muy bien, vamos a ver. Sí, Sí, dígame. pero esto al final solo sirve para saber como que dónde es que se encuentra el peso que nos dieron, ¿verdad? Porque no nos están diciendo dónde se ubica. Aparte sería si nos dijeran en dónde está, algo así. Sí, digamos cuando es una figura así, una barra, una simple barra, yo les digo el peso se concentra en el centroide y ya sabemos que es a la mitad. Ajá. Pero como en este caso no dice solo que, y como la figura es un poco irregular, por así decirlo, entonces usted lo que tiene que hacer es encontrar, y si le dicen que es homogénea, es porque se concentra en el centroide. Entonces usted tiene que ubicar primero el centroide y ahí concentrar la fuerza. Ah, ok, gracias. Muy bien. Digamos aquí son 560. Aquí está el peso W, ¿sí? De 98 kilonewtons, ¿sí? Entonces, ya que conocemos dónde se concentra la fuerza, podemos hacer sumatoria de momentos y encontrar la reacción. Digamos, BY y AY, ¿sí? Entonces, podemos hacer sumatoria de momentos en A. Son iguales a 0, positivo en esta dirección. Tenemos 98 kilonewtons. Su brazo ya vimos que es 560 milímetros. .84. ¿Cuál sería su signo? Negativo. Más BY, que su brazo serían 800 más 600. Y su signo positivo, y esto es igual a 0. ¿Cuánto nos da BY? Milímetros se simplifica. .26, 39.29, está bien. 26, pero 26 kilonewtons, y como nos da positivo va hacia arriba, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien tiene dudas sobre este tema? Sobre nuestra como aplicación del centroide, por así decirlo. No, no es necesario pasarlo a metros porque como aquí milímetros y milímetros se simplifica, ¿sí? Aquí y acá y acá. Se simplifican, únicamente nos quedan kilonewtons. Eso es lo último que nos viene en el final, ¿verdad? Pues fíjese que tal vez no nos dé mucho tiempo de colocar esto en el final, pero
tal vez siempre es importante, imagínense que usted tuviera una carga distribuida, colocarlos donde se concentra su carga distribuida y cosas así. Es como en las aplicaciones del Centroid. Más que todo para sus tareas, su tarea. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna otra duda, pasamos a un siguiente ejemplo. Hola. Necesitamos AE. Sí, digamos, si yo les pido determinar las reacciones, entonces haríamos sumatoria de fuerzas en Y, por así decirlo. Son iguales a 0, positivo. Entonces ya tenemos AE más 39.26 kilonewtons menos 98 es igual a 0. ¿Cuánto nos da AE? ¿Sí? Como es una reacción. Nosotros porque, digamos, íbamos a hacer momentos en A, entonces necesitamos encontrar dónde se concentra respecto al punto A, por así decirlo. ¿Cuánto nos da AE? $58.74. Gracias. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Pasamos al siguiente subtema. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo se le conoce, o siguiente tema, se le conoce como centroide de línea, ¿sí? De líneas o segmento de líneas, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos la siguiente como figura que está conformada por diferentes longitudes, ¿sí? Longitud 1, longitud 2, longitud 3, 4 y 5. Entonces, nosotros vamos a encontrar las coordenadas del centroide de toda esta configuración, ¿sí? La diferencia es que ahora no vamos a, ¿qué les digo yo? Si queremos las coordenadas, digamos la distancia en X, vamos a tener que encontrar la sumatoria de las longitudes individuales, longitudes por sus distancias X, partido la longitud total, ¿sí? La sumatoria de la longitud. Y si nosotros queremos encontrar en Y, vamos a hacer la sumatoria de las longitudes por su brazo partido la sumatoria de la longitud total, ¿sí? Entonces, nuevamente vamos a hacer una tablita, solo que ahora en lugar de áreas van a ser longitudes, ¿sí? Entonces vamos a formar nuestra tablita, vamos a dividirlo, ya tenemos las 5 figuras definidas. Vamos a hacer, bueno, vamos a colocar línea, longitud, distancia al eje Y,
distancia al eje X. Muy bien, tal vez vamos a colocar AXY, ¿sí? Muy bien, LX y LY, ¿sí? Vamos a hacer como el mismo procedimiento que hacemos para los centroides, solo que vamos a tener una variante que ahora son longitudes, ¿sí? ¿Y dónde se concentra el centroide de cada línea? ¿Sí? El de cada línea se concentra a la mitad de la misma, ¿sí? Digamos la longitud 1 a la mitad, la longitud 2 a la mitad, la longitud 3 a la mitad, la longitud 4 a la mitad de E y la longitud 5 a la mitad de E, ¿sí? Siempre a la mitad de sus respectivas. Ahora, si nosotros tuviéramos una inclinada, por así decirlo, también se concentra a la mitad, ¿sí? Solo que ahí tendríamos que sacar la hipotenusa y todo esto, pero sería el procedimiento es muy similar. Muy bien. Entonces vamos con la longitud 1, ¿sí? L1. ¿Cuál sería su L? Serían 100 milímetros. ¿Cuál sería su distancia en X? Serían 100 dividido 2, o sea 500, perdón, 50. Ahora su altura, vemos que está toda horizontal a una altura de 150, entonces su Y serían 150, ¿sí? mm y mm. Muy bien, ahora vamos con la longitud 2, ¿sí? La longitud 2 es la que está por acá. Su total, si vemos de aquí a acá tenemos 50, entonces su longitud son 50. 100 menos 50, 50. La distancia X, ¿sí? Serían los 50 más la mitad, o sea, más 50 medios, o sea, 75 milímetros, ¿sí? Ahora la distancia Y serían 150 y me dice que estoy 20 abajo, entonces, muy bien, serían, ahorita voy, 150 menos 100, menos 20, o sea, 130 milímetros, ¿sí? Muy bien, ahí voy a dar un tiempo para que copien bien el problema. Bien, ahí me confirman cuando ya estemos listos. Digamos, en su examen final siempre les voy a pedir que para sus figuras coloquen como este pequeño procedimiento, ¿sí? Siempre es importante. No coloquen únicamente la distancia, ¿sí? Eso les ayuda no solo a ustedes a equivocarse menos y me ayuda a mí a ver por dónde fue su procedimiento más o menos o qué errores pudieron haber tenido. Bien, ya estamos todos listos.
Muy bien, su compañera pregunta. ¿La distancia en Y es hasta los extremos de la línea? No, la distancia en Y en X siempre es al centroide, ¿sí? Al punto donde se concentran todas las figuras. En este caso, vemos que la barra 1 está horizontal a una distancia de 150, o sea, y la distancia 2 serían 130. Sí, los puntos negros son el centroide 1, el centroide 2, el centroide 3, el centroide 4 y el centroide 5. ¿Sí? No importa en la forma que empiecen o cuál le asignen a cada uno, siempre llegan a la misma respuesta. Bien. Entonces vamos con la figura número 3. Su longitud, ¿cuánto sería? Serían 120, 150 menos 20, o sea, 130 milímetros. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería la distancia X? El centroide serían 50. Y la distancia en Y siempre es a la mitad, o sea, 130 dividido 2, que serían 65. Ahora, vamos con la figura número 4. Figura número 4, su longitud, 150. 150. Su distancia en X, 0, porque como pueden ver no hay distancia al eje Y, sería 0 milímetros. Y su altura serían 150 dividido 2, o sea, 75. Ahora vamos con la última figura, la figura 5. La figura número 5, que sería la que está aquí abajito, tiene una longitud de 50 milímetros, una distancia X de 50 dividido 2, o sea, 25 milímetros, y su distancia al eje X, o sea, su distancia vertical, serían 0. Muy bien. ¿Alguien tiene dudas sobre los centroides, sobre las ubicaciones? Ingeniero, Sí, dígame. para X y Y no, o sea, no existen como fórmulas así como las que usábamos de la tabla anterior. No, fíjese que siempre, en este caso, como son líneas horizontales y así, o sea, líneas rectas, por así decirlo, no hay fórmula porque se concentra a la mitad. Pero digamos que usted tiene un segmento, digamos que su arco, entonces ya su centroide ya hay una fórmula para esos valores. Solo cuando es curvo, por así decirlo. Ok, gracias. ¿Eh? ¿Cuánto nos dan las respectivas multiplicaciones? El X1, 5000. Gracias. 5000. Y la otra, 15000. Gracias. ¿Qué unidades tienen? Milímetro por milímetro, milímetro cuadrado, milímetro cuadrado. ¿Sí? Recuerden,
este por este me da este por este me da este. Muy bien, 3750. Al cuadrado. 650, 6500, perdón. LY2, 6500 también. De 450, gracias. $11,250 el LY4. Ah, este es 0. Y este es 0. Ah, sí, 0, gracias. 2500 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora puedo encontrar los totales, ¿sí? Las sumatorias totales. La sumatoria de la longitud total. La sumatoria de las longitudes en X. ¿Cuánto me da? Y la sumatoria de las longitudes en Y, ¿sí? ¿Cuánto me dan esos valores? Ah, la LX es 1250. Ahora. Uy. Ahorita agarro. Ah, X5 es 1250. Ahorita voy a corregir. Ahí está. La L, 48 milímetros. Muy bien. 16,500 milímetros al cuadrado. Y la otra, 41,200 milímetros al cuadrado, ¿sí? Entonces, las distancias Y sería igual a sumatoria de LY partido de la longitud total, lo que sería igual a 41,200 milímetros al cuadrado dividido 480 milímetros y la longitud en X como pueden ver el procedimiento es como muy similar,
no hay mucha variación en ese sentido. Ingeniero, ¿puede subir un momento? Ahorita va. Muy bien. En la tabla. Muy bien. 3.375. Muy bien. Confirmamos si ya copiamos. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Creo que ya estábamos un poco familiarizados con el tema de centroide de líneas porque se acuerdan al principio del curso que yo les decía bueno, el peso se concentra en la mitad de la barra, entonces ustedes ya sabían que era la mitad de la longitud y aunque estuviera inclinada era la mitad en X y la mitad en Y, ¿sí? Era así como ya estábamos un poco familiarizados. Y su compañero Sandoval pregunta, ¿aquí también se puede sacar radio de giro? No necesariamente, porque tendríamos que sacar la inercia de la línea, pero para eso tendríamos que ver inercia de masa, ¿sí? Y solo nos vamos a quedar en inercia de área. Pero sí se puede sacar. En dinámica se saca, e incluso unos temas de física 2 se sacan las inercias de segmentos longitudinales, ¿sí? Muy bien, entonces las distancias son X 34.375 milímetros, las coordenadas, y en Y sería 85.833. Gracias. Esas son las coordenadas donde se concentrarían en X 34.375,85.8333. ¿Sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. Este si nos da tiempo lo vamos a ver ahorita al final del curso, de la clase. Vamos a resolver este. ¿Sí? Muy bien. Tenemos la siguiente figura, ¿sí? Con cargas distribuidas triangulares, por así decirlo. Y nosotros queremos encontrar las reacciones, ¿sí? Entonces, ya como estamos muy familiarizados con el tema de los centroides, sabemos que en este caso se concentra la figura o se concentran sus centroides, se concentran las fuerzas resultantes en los respectivos centroides, ¿sí? Entonces veamos, yo aquí tengo AY y aquí yo tengo BY, llamémoslo esto, ¿sí? Aquí yo puedo dividir la carga distribuida en varias figuras, ¿sí? Si quieren, lo podemos dividir en un triángulo, ¿sí? En un triángulo, si quieren lo
coloco con otro color. Que vamos a tener con celeste o azul es el triángulo 1. Vamos a dividirlo en otra parte, en otro triángulo pequeño, solo que este va a estar un poco arriba, digamos, lo que va a estar en... Y lo vamos a dividir con otra figura. Vamos a dividir con esta parte amarilla, ¿sí? Vamos a tener un triángulo, un rectángulo y un cuadrado. Bueno, dos triángulos rectángulos y un respectivo cuadrado, ¿sí? Si quieren, el área 1, le llamamos, este va a ser 1, este va a ser 2, y este va a ser 3, ¿sí? Entonces, veamos, la fuerza resultante 1 sería igual a el área, ¿sí? Un medio de la base que es 12 por la altura que es 800 libras por pie, ¿sí? ¿Cuánto nos da la fuerza resultante 1? Después pasamos a la fuerza resultante 2. Veamos, nuevamente tenemos un triángulo, sería un medio de la base que es 9 por la altura. ¿Cuánto es la altura? Tenemos un triángulo formado a partir de una resta entre las alturas, entonces sería 800 libras por pie menos 500 libras por pie, ¿sí? Esta sería la altura. Y la fuerza resultante 3 sería igual a base por altura, ¿sí? 9 pies por 500 libras por pie. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene dudas sobre las fuerzas resultantes, sus distancias? Sí, ahí pueden copiar ahorita. Me avisan cuando ya hayan copiado la mayoría. Ingeniero, ¿por qué retó los 800 y las 500 libras? Porque a mí la altura que me interesa, por así decirlo, del triángulo rojo sería esto, ¿sí? Ajá. Entonces 500 y 800 para tener esa única altura. Ahora pregunta, digo, sí, trabajaríamos la altura, por así decirlo, en libras por pie. Y entonces como estamos encontrando fuerzas, pie con pie se simplifica y me queda únicamente libras. Muy bien. ¿Cuánto nos dan las distancias? Las fuerzas. Muy bien. La primera, 4.800 libras, gracias. La segunda. $13.50. Hay quienes tienen 2.250.
consigo. 13.50. Gracias. ¿Sí? ¿Y cuánto nos da la 3? $4,500. ¿Sí? Gracias. Libras. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que encontrar, esta es la fuerza resultante 1, la fuerza resultante 2 y la fuerza resultante 3. Ahora, ¿cuál es la distancia que hay hasta el punto A? ¿Sí? Vamos a hacer sumatoria de momentos en A. Por lo tanto, tenemos que encontrar esas distancias. ¿Cuánto nos da la primera? Que sería 2/3 de la base. O sea, 2/3 de 12. ¿Cuánto es eso? La segunda sería los 2 que vimos anteriormente, más 1/3 de la base, que es 9. ¿Sí? Y la última sería los 12 más 9 medios. ¿Sí? ¿Cuánto nos dan cada una? Esta sería x3, esta sería x2, x1, perdón. Y esta x2. ¿Sí? ¿Cuánto nos dan cada una de ellas? X1 nos da 8, gracias. X2, 15. Y esta nos da 16.5. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora ya podemos hacer momentos. Sumatoria de momentos en A son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces tenemos BY, su brazo serían 12 pies. Muy bien, vamos con la primera fuerza resultante, 4.800 libras. Su brazo serían 8 pies. Su signo negativo. Tenemos la siguiente, que serían 1.350 libras. Su brazo serían 15. Su signo negativo. Y tenemos menos 4.500 libras. Su brazo es 16.5. Y todo esto es igual a 0. ¿Cuánto nos da BY? Muy bien, 26.262.5. $5 libras. ¿Sí? ¿Y en dónde iría? Hacia arriba.
Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Pasamos a determinar a y. Este fue el cálculo de R1. Ingeniero, bien. disculpe, fíjese que no me sale eso. ¿Cuánto les da? Les da 11.450. Muy bien, a alguien 11.075. El 11.075. Ok, entonces corrijamos esta parte. Era igual a 11.075 libras. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya podemos pasar a determinar B y E. A y E, perdón. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces vamos a tener A y E menos 4.800 libras menos 3.500 libras, no, 1.350 libras menos 4.500 libras más 11.075 libras es igual a 0. ¿Cuánto vale ahora AY? Menos 425. ¿Sí? Menos 425 libras. Lo que significa que son 425 libras hacia abajo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene dudas sobre este problema? Muy bien, ¿todo claro? Entonces, vamos a pasar al siguiente ejemplo y con ese terminamos por hoy. Bien. Este va a ser el último ejemplo que vamos a realizar y pregunta Antonio. Fíjate, Sandoval, que sí, puede ser que vengan cargas triangulares para determinar las reacciones de esta forma. Entonces, es como una combinación. Ya aprendimos dónde se ubica el centroide, ahora podemos ver dónde se concentra la fuerza. Similar a eso. Sí. Algo muy similar. Tal vez lo de centroide de línea muy difícil, pero siempre. Muy difícil que venga, pero lo de las cargas triangulares sí es más probable. Bueno, si desean resolvemos mejor uno de carga triangular. Que ya vi que ya vimos centroide de línea, no es como que muy... Tengo este
oeste. ¿Cuál de los dos resolvemos primero? De la carga triangular. Muy bien. Entonces para después. Entonces nuevamente tenemos los valores acá. Vamos a dividirlo en dos fuerzas. Digamos la fuerza, llamémosle 1, la fuerza resultante 1. Y la fuerza resultante 2. ¿Sí? Recordemos que las fuerzas de las cargas distribuidas se concentran en el centroide. ¿Ve? Ahí es donde se aplican. Entonces, así nos vamos a ir poco a poco. Entonces, la fuerza resultante 1 sería igual a 1/2 de la base, que es 20 pies, por la altura, que es 2K por pie. ¿Sí? Y la fuerza resultante 2, 1/2 de la base, que es 30 pies, por la altura 3K por pie. ¿Sí? ¿Cuánto nos dan las respectivas fuerzas resultantes? Muy bien, FR1 nos da 20K. Y F2, 45. Gracias. Entonces, ahora tenemos que encontrar las distancias. ¿Cuánto nos daría la distancia X1? Como este es un triángulo, la distancia X1 es igual a 1/3 de la base, o sea, 1/3 de 20 pies. ¿Cuánto nos da? Y la distancia X2 es igual a, sería toda esta parte, ¿sí? Toda esta parte. Entonces serían los 20 pies que tengo hasta acá, hasta el punto B, más, como el triángulo está del otro lado, por así decirlo, 2/3 de 30. ¿Sí? ¿Cuánto nos dan cada una de X1 y X2? X1, 6.667 pies. Y X2, 40 pies. ¿Sí? Entonces ahora ya puedo hacer sumatoria de momentos en A. Son iguales a 0, positivo en esta dirección. Voy a tener primero CY. CY, su brazo son 50 pies. Menos la fuerza resultante 1, que son 20K por 6.667, ¿sí? Pies. Esto, recordemos, es la fuerza resultante 1. Y esto es X1. Menos 45K por su brazo, que es 40 pies. ¿Sí? Recordemos que esto es la fuerza resultante 2. Y esto es X2. Y esto es igual todo a 0. ¿Cuánto nos da CY? ¿Sí? ¿Cuánto nos da el valor de CY?
Muy bien, 38.67 K y su dirección hacia arriba. Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas verticales. Tengo AY menos la fuerza resultante 1, 20K, menos la fuerza resultante 2, 45K, más 38.67K, son iguales a 0. Recuerden, esto es FR1 y este es FR2. Ahora, ¿cuánto vale AY? Y esto es BY. CY. ¿Cuánto vale AY? Gracias. 26.33K. Y como da positivo, va hacia arriba. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene dudas sobre el planteamiento, sobre los centroides y demás? Pasamos al último ejemplo y después ya con eso terminamos. ¿Una duda, un comentario? ¿Todo claro? Sí. Gracias. Entonces vamos a pasar al último ejemplo, ¿sí? Muy bien. Tenemos este ejemplo donde el peso de la barra W, el peso de todo el conjunto de barras es igual a 50 newtons, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar las reacciones, ¿sí? Aquí tenemos AX, aquí tenemos AY y aquí tenemos BY, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar las distancias o longitudes. Primero encontrar dónde se concentra el peso de la figura, ¿sí? Y el peso de la figura se concentra en el centroide, ¿sí? Y para ello únicamente vamos a determinar la distancia horizontal, ¿sí? Entonces lo vamos a dividir en varias figuras. Este sería la longitud 1, la longitud 2 y la longitud 3, ¿sí? Cada una a la mitad de la misma se concentra el centroide 1, el centroide 2 y el centroide 3, ¿sí? Entonces vamos a encontrar esas distancias y vamos a concentrar la fuerza, ¿sí? Entonces esta sería la línea, longitud, distancia al eje X, ¿sí? Y la longitud por X. Muy bien, de la línea 1, ¿cuál sería su longitud? Sería 3 por 400 milímetros. ¿Sí? ¿Cuánto nos da? ¿Y cuál sería su distancia? ¿Sí? Serían... ¿cuánto nos da este resultado? Vamos con la figura 2. Su longitud serían 2 por 300 milímetros. Y la longitud 3, ahí nos sale que tiene 500 milímetros. ¿Sí? ¿Cuánto nos da la longitud 1? La longitud 2. Y veamos las respectivas distancias. La X de la longitud 1 serían
1200, aquí creo que es 1200, ¿no? Aquí son 600. Muy bien, la distancia X sería 1200 milímetros dividido 2. ¿Cuánto nos da? Aquí serían 1200 milímetros. Y ahora estas serían, tenemos 1200 acá y 500 acá, entonces tenemos que encontrar esta distancia, que sería 1200 milímetros menos 500, perdón, menos 500, más 500 milímetros dividido 2, ¿sí? ¿Cuánto nos dan cada una de estas distancias? Recordemos, esta distancia es 1200 menos 500. X1, 600, gracias. Y después hacemos la multiplicación, este por este, y nos da este. X3, 950, gracias. Dice, pero en el X3, ¿por qué lo operó así? O sea, ¿por qué no solo tomó como que los 800 de que están del otro lado? O sea, no entiendo de dónde sale ese 950. Lo que pasa es que el segmento 3 mide 500, ¿eh? Y usted lo que puede hacer es 1200 menos 50 medios, menos 500 medios. O puede encontrar esta distancia, ¿sí?, que tenemos acá, y sumarle la mitad de la base, de la longitud. Muy bien, este es 720,000. 720,000. Y el es 475,000. Entonces ahora ya podemos encontrar la longitud total y ya podemos encontrar la longitud LX, ¿sí? ¿Cuánto nos da la sumatoria de cada una de ellas? La longitud 2300. Mm. $1,950,000. Sí, veamos su 1915, perdón.
Aquí pregunta a su compañera que no le quedó claro. ¿Cuál es lo que no le quedó claro? El X2. Veamos. Lo que pasa es que como esta barra está totalmente vertical, ¿va? ¿Sí? Entonces su centroide siempre está a la mitad. Lo que pasa es que esta distancia corresponde a 1200, ¿sí? Milímetros, ¿sí? Entonces siempre va a estar vertical. El centroide va a coincidir en 1200. ¿Eh? Entonces, ahora ya podemos encontrar la distancia X. ¿Cuánto nos da X? $832.61 milímetros. Gracias. Entonces ahí es el punto donde se concentra la fuerza y como es un peso, por así decirlo, no nos interesa si tiene componente vertical o horizontal, ¿sí? Entonces vamos a pasar a encontrar las reacciones y con eso finalizamos. Muy bien. ¿Alguien se le fue la pantalla? ¿Si todos ven la pantalla? ¿O han tenido algún problema? Sí, yo se la veo. Bueno, tal vez tenemos problemas con la conexión. Entonces esta distancia aproximadamente un poquito por acá, 832.61, es donde se concentra el peso W de 50 newtons, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es sumatoria de momentos en A. Son iguales a 0, positivo en esta dirección. Tenemos 30 newtons por 400 milímetros menos 40 newtons por 800 milímetros menos 50 newtons por 832.61 milímetros menos 25 newtons por ¿cuánto sería? 300 milímetros más BY. Aquí está BY. BY, ¿cuánto sería su brazo? Serían 1200 milímetros menos 500 milímetros. Es igual a 0. ¿Cuánto nos da el valor de BY? ¿Sí? ¿Cuánto vale BY? Todo pasa a despejar al otro lado.
más 25 por 300 dividido entre 1200 menos 500. ¿Sí? ¿Cuánto nos da PG? $133.04 newtons, y como nos da positivo va hacia arriba, ¿sí? Muy bien, ¿alguien tiene dudas? Y la sumatoria de fuerzas en Y, vamos a hacer un poquito así, sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tenemos BY, perdón, AY, menos 30 newtons, menos 40 newtons, menos 50 newtons, que es el peso, más 133.04. ¿Cuánto nos da el valor de AY? Nos da menos 13.04, ¿no? Por lo tanto, es igual a 13.04 hacia abajo. Y vamos con nuestra última reacción. Sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0, positivo a la derecha. Nos da que AX es igual a 25 newtons hacia la derecha, ¿sí? Y ahí estarían nuestras 3 reacciones, ¿sí? Ingeniero, ahí el momento no tendría valor, porque como es un apoyo así en la pared, no sé cómo se llama. Este es un pin. Y este es ok. Así pues, gracias. No sé si alguien tiene alguna otra duda. ¿No? Muy bien, entonces esto sería todo por hoy. Nos vemos el miércoles con nuestro examen. Muy importante el procedimiento. Vamos a, digamos, en los problemas de diagrama de corte y momento. Nuevamente les va a venir únicamente el inciso que les toca y ustedes ya, sí, ahorita voy. Ya ustedes hacen su procedimiento en su hoja y yo se los califico. Muy importante que lo que ustedes tienen en su procedimiento, así digamos el centroide, es el que dé el mismo con el que ingresan en el cuestionario, ¿sí? Porque para eso es el cuestionario. Y ahí se acuerdan de activar su cámara, todos las van a tener activada al mismo tiempo. Y no sé si antes tienen clase o después, antes o después. Muy bien, si tienen antes, bueno, entonces vamos a empezar siempre al mismo horario, a las 8:40, 8:35, ¿sí? Y vamos a tratar de terminar a las 10:30, 10:40, por si tienen una clase después, entonces ya entran a su siguiente examen, ¿sí? Muy bien, entonces los que tienen dudas, nos quedamos y los demás se pueden retirar. Feliz día.